El restaurante quedó en silencio. Las gemelas, vestidas con ropa de segunda mano, observaban cada gesto. La mujer había pasado 40 minutos quejándose del menú y de los zapatos gastados del hombre que tenía enfrente. Él solo asentía. Acababa de pedir disculpas por no poder pagar un vino mejor. Entonces, el camarero se acercó con una carpeta de cuero y dijo en voz alta: «Señor, ¿desea que usemos su reserva habitual en el salón privado?» La mujer dejó caer el tenedor. No sabía que aquel hombre era el dueño del restaurante y que sus hijas no olvidan nada. Su nombre es Alejandro Ferrer. Ha construido un imperio desde cero, pero el dinero le arrebató la confianza en las personas. Por eso organizó esa cita. Quería que alguien viera al hombre, no a la fortuna. Lo que no imaginó es que la velada revelaría más de lo que él estaba preparado para ver, porque sus hijas tienen una intuición que ningún millonario puede comprar. Y estaban a punto de intervenir. Lucía y Martina tenían 8 años y una comprensión de las personas que ningún colegio de élite enseña. Esa noche, sentadas a la mesa del rincón, habían identificado a Valeria en menos de 5 minutos. Vieron cómo miraba la chaqueta desgastada de su padre, cómo sus dedos jugaban con la pulsera de diamantes mientras inspeccionaba las copas de agua. Vieron su sonrisa tensa, la manera en que contestaba al camarero sin levantar la vista, como si el servicio fuese aire. Lucía tomó un sorbo de su refresco. Martina, sin girarse, musitó: «No es ella». Y ambas asintieron porque nunca necesitaban hablar para ponerse de acuerdo. Para entender por qué Alejandro Ferrer estaba allí, hay que retroceder 17 años. Tenía 22 cuando cargaba cajas en un almacén de distribución. Su madre limpiaba oficinas en turnos nocturnos. Su padre había trabajado en la construcción hasta que una lesión lo dejó sin ingreso. Alejandro estudiaba por las noches, comía una vez al día y ahorraba lo suficiente para comprar un ordenador usado con el que programó su primera plataforma logística. La vendió a los 4 años por una cantidad que sus padres no creían posible. Ese fue el nacimiento de Grupo Ferrer, hoy valorado en más de 3.000 millones de dólares, con operaciones en 12 países y una plantilla que supera las 9.000 personas. Pero cada cheque que firmaba parecía llevarse algo consigo. 3 años atrás perdió a su esposa, Clara. Enfermedad larga, médicos impotentes, despedida en una habitación privada donde el dinero no podía hacer más que pagar gardenias blancas. Clara era la persona que lo mantenía anclado, la que lo conocía cuando todavía contaba las monedas para el metro. Después de su muerte, Alejandro descubrió cuántas personas a su alrededor estaban allí por la cartera, no por el hombre. Socio tras socio, amistad tras amistad, se cerró. Decidió que nunca volvería a exponer su vida privada al juicio de alguien que viera una cuenta bancaria antes que un ser humano, pero también sabía que sus hijas necesitaban una figura materna. Por eso diseñó una serie de pruebas sociales, encuentros casuales donde él aparecía sin marca, sin coche, sin el apellido que abría puertas. La cita a ciegas de esa noche era la 7ª en 2 años, y la primera vez que llevaba a las gemelas. Valeria había sido presentada por una empresa de búsqueda de parejas de alto perfil que operaba con estricta confidencialidad. En su perfil oficial era licenciada en Administración, aficionada a la fotografía y procedía de una familia con propiedades en la costa mediterránea. No sabía nada del verdadero estatus de Alejandro. Para ella era un viudo con 2 hijas, ingresos modestos y un empleo en una empresa de transportes. La mesa estaba reservada a nombre de un asistente que nunca apareció. Durante la cena, Valeria preguntó por el barrio donde vivían. Cuando Alejandro mencionó un distrito de clase trabajadora, ella arqueó una ceja y comentó: «Yo no podría vivir allí, la seguridad es lo primero». Las niñas intercambiaron una mirada. Alejandro desvió la conversación hacia los gustos infantiles, pero Valeria apenas dirigió 3 palabras a las gemelas. En un momento, mientras sacaba el móvil para mostrar una foto de su perro, dijo sin pensarlo: «Es un bulldog francés de criadero. No esas cosas que se adoptan por lástima». Esa frase cayó sobre la mesa como una losa. Lucía apretó la mano de Martina por debajo. En la mirada de las niñas ya no había curiosidad sino sentencia. Fue entonces cuando el camarero se aproximó.
Llevaba una carpeta de cuero negro en las manos, esa que solo se usa para invitados muy especiales. Avanzó hacia la mesa con la espalda recta, los pasos medidos. Valeria, que aún reía por su propio comentario, ni siquiera lo notó. Pero las gemelas sí. Vieron el movimiento exacto de los dedos del hombre sobre la carpeta y supieron que el mundo de mentiras que flotaba sobre aquella cena estaba a punto de desvanecerse, porque ellas no iban a permitir que aquella mujer se riera de su padre ni un minuto más. Lo que siguió no lo esperaba nadie. El camarero se detuvo junto a la mesa, giró la carpeta con la precisión de quien ha ensayado ese momento y dijo: «Señor Ferrer, ¿desea que preparemos su reserva habitual en el salón privado?». No fue una pregunta. Fue un mecanismo de relojería. Valeria soltó el tenedor. El tintineo contra el plato resonó más que las copas de los comensales cercanos. Miró al camarero como si acabara de hablar en otro idioma, luego a las niñas y después otra vez a Alejandro, con los ojos entrecerrados, buscando en aquella chaqueta de imitación algún indicio de que aquello era una broma. Pero el camarero seguía allí, erguido, esperando una respuesta. Alejandro no dijo nada, respiró hondo y posó la servilleta sobre la mesa. Fue Lucía, la mayor de las gemelas por 3 minutos, quien habló con una calma que helaba. Nosotras se lo pedimos. Antes de que usted llegara, fuimos al baño y le dijimos al camarero que papá nunca se queja, pero que esta vez queríamos que lo trataran como se merece, y que, si todo iba bien, anunciara lo del salón privado. Y aquí estamos. Valeria tardó unos segundos en comprender. Cuando lo hizo, su expresión pasó de la confusión a la incredulidad, y de ahí a una carcajada seca que nadie secundó. ¿Esto es una cámara oculta? ¿Me están grabando? Miró a su alrededor, como si de verdad esperara encontrar un operador escondido. Solo encontró la mirada fija del camarero y los rostros impasibles de 2 niñas de 8 años que ya habían terminado su plato y tenían las manos sobre el mantel como si presidieran una junta directiva. Martina, la gemela que rara vez hablaba y que, cuando lo hacía, soltaba verdades como piedras. No la estamos grabando. Pero todo lo que ha dicho esta noche ya está registrado. Valeria palideció. ¿Qué significa eso?, farfulló. Martina abrió su mochila, sacó una libreta pequeña de hojas verdes y la mostró abierta por una página escrita con una caligrafía infantil meticulosa. En la primera línea se leía «Minuto 3». No miró a los ojos. «Minuto 7». Dijo que no podría vivir en nuestro barrio. «Minuto 14». Llamó cosas a los perros adoptados. Comentario: «No nos gusta». No era una grabación de audio, era algo peor. Era el acta de una evaluación. Las niñas no habían ido a acompañar a su padre, habían ido a juzgar a la candidata, y lo habían hecho con la frialdad de quien ha aprendido viendo a su padre que en los negocios todo se documenta. Valeria apartó la libreta con un manotazo. «Esto es ridículo. 2 mocosas llevan un expediente sobre mí. ¿Y tú lo consientes?», espetó girándose hacia Alejandro. Él, por primera vez en toda la noche, levantó la vista con una mezcla de orgullo y agotamiento. Ellas tomaron la decisión de hablar. Después de oír 40 minutos de menosprecios, yo solo me he limitado a no impedirlo. El camarero, imperturbable, volvió a preguntar: «¿Desea que active el salón privado, señor Ferrer?». Alejandro asintió sin apartar la mirada de Valeria. «Sí, y por favor, que preparen 4 postres, o quizá 3». Esa última frase la pronunció con la serenidad de quien cierra una carpeta para siempre. Valeria se levantó con un ímpetu que hizo temblar los vasos. «No me voy a quedar un minuto más en este circo. Ustedes están enfermos. Esto es humillación premeditada». Agarró su bolso, de un rojo intenso que ahora parecía una bandera de guerra, y dio media vuelta. Pero el camarero, con un movimiento invisible, había bloqueado la salida del reservado. No la tocó. Solo ocupó el espacio justo y dijo: «Señora, hay algo más que quizá quiera saber. El señor Ferrer no es solo nuestro cliente más distinguido, es el propietario de esta cadena. Y este restaurante, en concreto, es el que más estima. Creo que merece que escuche hasta el final». Valeria giró sobre sus tacones. La sorpresa se convirtió en miedo, porque en ese instante cayó en la cuenta de que no solo había ofendido a un hombre, había insultado al dueño del lugar donde cada palabra suya había quedado expuesta ante una docena de empleados que se movían discretamente a su alrededor.
La trampa, si es que podía llamarse así, era tan elegante como invisible. Entonces intervino Lucía. No queremos su dinero, señora. Papá tiene. Nosotras tenemos. Lo que queríamos era ver si usted era capaz de hablar con nosotras sin mirar la etiqueta de la camisa. Y no pudo. La frase cayó como una conclusión definitiva, de esas que no dejan espacio para la réplica. Valeria se quedó un instante en silencio, con los labios apretados. Luego, con una sonrisa tensa, dijo: «¿Sabes qué, niña? Tu padre ha montado un teatro, pero el verdadero problema no es cómo me habéis tratado, es que él está criando a 2 detectives en lugar de hijas. Y eso espero que lo entienda antes de que sea tarde». Tomó aire, miró a Alejandro con un brillo de advertencia. «Esto no se va a quedar aquí. Yo también sé cosas, y cuando salga de aquí, me encargaré de que todo el mundo sepa la clase de juegos que organiza el señor Ferrer». Ninguno de los presentes adivinó a qué se refería exactamente, pero la amenaza flotó en el aire como un hilo sin cortar. Valeria, con un último gesto de desprecio, esquivó al camarero y se dirigió hacia la salida principal del restaurante. Nadie la detuvo. El sonido de sus tacones se fue apagando lentamente. Las gemelas se miraron. Martina, sin perder la calma, garabateó algo más en su libreta. Lucía, en voz baja, preguntó: «¿Crees que va a cumplirlo?». Alejandro no contestó. Miró hacia la puerta, que aún no había terminado de cerrarse, y dijo: «No sé, pero si lo hace, habrá que estar preparados». Aún no sabía que Valeria tenía razón en una cosa: aquella noche no iba a terminar con las puertas del restaurante, porque fuera, en la calle, ya había alguien esperando. Alguien que llevaba tiempo siguiendo los pasos de Alejandro Ferrer y que acababa de recibir una llamada. Fuera, en la calle, el hombre apoyado contra una farola llevaba 15 minutos esperando. Se llamaba Gonzalo Rivas, periodista de investigación. 3 años atrás había ganado un premio nacional por destapar una trama de corrupción inmobiliaria. Ahora estaba a punto de cobrarse la historia que llevaba meses persiguiendo. El móvil le había sonado con un número desconocido. Al descolgar, oyó una voz de mujer alterada, con una mezcla de rabia y temblor. «Soy Valeria Castillo. Usted no me conoce, pero debería. Si quiere la historia sobre Alejandro Ferrer, camine hasta la puerta del restaurante Dalí en los próximos 10 minutos. Va a verlo salir con sus 2 hijas. Luego pregúntele cuántas mujeres ha destruido con sus experimentos de laboratorio». Gonzalo no necesitó apuntar nada. Hacía 5 meses que investigaba al empresario. Había entrevistado a 3 mujeres que exhibían patrones idénticos. Un primer encuentro donde el millonario fingía ser un empleado común, preguntas aparentemente inocentes sobre preferencias personales y al final, si no superaban la prueba, una llamada anónima a sus trabajos. Una de ellas había perdido un puesto directivo tras 12 años. Otra había sido vetada en 2 empresas del sector. Todas coincidían en algo. Nunca supieron con quién estaban cenando hasta que fue demasiado tarde. Había intentado obtener declaraciones de Valeria Castillo durante semanas, pero nunca contestó. Ahora era ella quien llamaba. El periodista avanzó y se apostó junto a la puerta principal del restaurante. Sabía que aquel momento era una oportunidad única. Las gemelas y Alejandro aparecieron en el vestíbulo. El empresario aún tenía el rostro tenso. Lucía llevaba la libreta verde. Martina caminaba 2 pasos por detrás, como si estuviera contando baldosas. Gonzalo levantó su teléfono y comenzó a grabar en video. Cuando Alejandro cruzó el umbral, el periodista se interpuso. «Señor Ferrer, soy Gonzalo Rivas, de Investigación Independiente. ¿Puede explicar por qué utiliza pruebas psicológicas con mujeres que desconocen su verdadera identidad?». El millonario se detuvo. Su mirada fue de alarma controlada. «Esto es un asunto privado», dijo. Gonzalo insistió. «Tengo documentos que demuestran que al menos 4 de sus citas terminaron con despidos». Una mujer llamada Sofía Ramírez perdió su empleo en un bufete después de que un contacto suyo hablara con el socio director. ¿Le parece eso privado? La acusación cayó como una piedra en el silencio. Alejandro no respondió de inmediato. Recordó a Sofía. Era una cita de hacía 11 meses. Ella le había dicho que los pobres eran pobres porque no se esforzaban. Se lo había dicho con desprecio, justo antes de pedir el plato más caro.
pero nunca ordenó que nadie la despidiera. Al menos eso creía. Gonzalo mostró una fotografía en la pantalla de su móvil, un documento con membrete del bufete, fechado 2 días después de aquella cena. El texto era escueto. Por recomendación de un cliente importante, hemos decidido prescindir de sus servicios. La firma era borrosa pero inequívocamente corporativa. Alejandro sintió un escalofrío. No recordaba haber dado esa orden, pero sabía que su equipo de seguridad a veces interpretaba sus disgustos. Antes de que pudiera articular una respuesta, Lucía dio un paso al frente. Su voz, aunque infantil, sonó firme. Esas mujeres no fueron echadas por papá. Fueron sus propias palabras las que las delataron. Si alguien contrata a una persona que desprecia a los demás, el problema es del empleador, no nuestro. Gonzalo bajó un momento la cámara y la miró con respeto incipiente. Eres muy inteligente para tener 8 años, pero la ley no funciona con libretas de jueces infantiles. Vuestra historia va a salir publicada mañana, y no solo la de esta noche. El periodista giró la pantalla para que vieran el timeline de una red social. Un tuit con el nombre de Valeria Castillo ya acumulaba más de 2000 compartidos. Decía: el millonario que se disfraza de mendigo para humillar mujeres. Esta noche todo cambió. La publicación incluía una foto borrosa del exterior del restaurante. Entonces sonó el teléfono de Alejandro. Era su jefe de prensa. Señor, tenemos un problema. Medios locales están llamando para confirmar que usted organizó una cita encubierta con una mujer que ahora denuncia trato vejatorio. Las acciones de Grupo Ferrer han caído 3 puntos en la bolsa asiática y hay una demanda civil registrada en el juzgado número 14. Valeria Castillo alega daños morales y solicita una indemnización de 2 millones de euros. La noticia golpeó como una segunda detonación. Las gemelas se miraron. Martina apretó la libreta contra el pecho. Lucía apretó la mano de su padre. El imperio Ferrer, construido durante 17 años con trabajo y silencio, comenzaba a temblar por una cena que debía permanecer secreta. Gonzalo guardó el teléfono y dio un paso atrás. No voy a publicar nada si usted accede a una entrevista en profundidad. Cuénteme por qué empezó todo esto. Cuénteme qué perdió, además de a su esposa, para necesitar probar a la gente de esta manera. La pregunta no era una trampa, era un anzuelo, y Alejandro sabía que detrás de ese periodista había un público hambriento de escándalo, pero también, quizás, alguien dispuesto a comprender. Miró a sus hijas. Lucía sintió imperceptiblemente. Entonces el empresario hizo algo que nadie esperaba. Dijo: de acuerdo. Pero antes de hablar con usted necesito mostrarles algo a mis hijas. Algo que llevo años ocultando. Usted puede venir si quiere. Y grabar también. El periodista, por primera vez en toda la noche, se quedó sin palabras. Alejandro dio media vuelta y, con las niñas de la mano, caminó de regreso al interior del restaurante, directo hacia la puerta del sótano que nunca se abría a los clientes. Lo que iba a revelar no era un secreto de negocios. Era la razón por la que el corazón de Alejandro Ferrer se había blindado con acero, y por la que sus hijas eran mucho más que 2 niñas con una libreta. Bajaron las escaleras de caracol que conducían al sótano del restaurante, un espacio que Alejandro había mandado insonorizar 3 años atrás por una razón que ni sus socios conocían. Al encender la luz, Gonzalo se encontró con una sala amplia, de paredes blancas sin ventanas. En el centro había un proyector de cine antiguo y una pila de cintas de 8 milímetros ordenadas por fechas. En una de las paredes colgaban docenas de cartas manuscritas, todas con la misma caligrafía temblorosa. Y en la esquina, un retrato de Clara, la esposa fallecida. No era un santuario, era un archivo. Alejandro tomó una de las cintas y la insertó en el... La imagen parpadeó hasta mostrar a Clara sentada en una silla de hospital, con la cabeza cubierta por un pañuelo azul. Sonreía con dificultad, pero sus ojos conservaban una lucidez feroz. En la grabación decía: Alejandro, si estás viendo esto, es porque no estoy. No quiero que te conviertas en un ermitaño con dinero. No quiero que las niñas crezcan pensando que el mundo está lleno de buitres, pero tampoco quiero que invites a cualquiera a nuestra mesa. Enséñales a distinguir. Enséñales que el carácter se ve en los detalles, no en los títulos,
Y no olvides nunca que tú también fuiste invisible antes de ser invencible. Gonzalo bajó la cámara. Había venido a documentar un escándalo y se encontró con una viuda dando instrucciones desde la eternidad. Lucía y Martina se sentaron en el suelo frente al proyector. Habían visto aquella cinta varias veces, pero nunca en presencia de un extraño. Alejandro se arrodilló junto a ellas y dijo: su madre diseñó este método. Ella sabía que alguien volvería a acercarse por interés. Me dijo que si alguna vez las niñas querían intervenir, las dejara, que ellas serían mi filtro. Y esta noche, por primera vez, lo han sido. La confesión cambió la narrativa por completo. Gonzalo guardó silencio durante un minuto entero. Luego preguntó: ¿cuántas de esas cartas son denuncias? Alejandro señaló una caja sellada con la etiqueta caso 4. Son denuncias que nunca presenté. Mujeres que después de la cita intentaron extorsionarme, personas que filtraron datos falsos a la prensa. Una incluso intentó secuestrar a Lucía cuando tenía 5 años. No quería que mis hijas vivieran con miedo, pero necesitaba protegernos. Martina, sin apartar la vista del retrato de su madre, dijo: esta noche, Valeria dijo que nosotras no deberíamos ser detectives, pero mamá nos enseñó que una persona que no mira a los ojos está ocultando algo, y ella no nos miró ni una vez. Lucía añadió: no somos detectives, somos guardianas de la memoria de mamá y de papá. Gonzalo sintió un nudo en la garganta. Había creído que la historia era una venganza de Rico, un juego macabro, y resultó ser una promesa hecha a una madre que agonizaba. Mientras tanto, en el juzgado número 14, la demanda de Valeria Castillo quedó registrada con el número 237/2024, pero a las 48 horas, el letrado que la representaba renunció al caso. Había aparecido un testigo inesperado, el camarero que la sirvió. Declaró que la demandante insultó repetidamente al personal del restaurante, que hizo comentarios clasistas delante de las menores y que abandonó el establecimiento gritando amenazas. La grabación de seguridad del restaurante, entregada voluntariamente por Alejandro, corroboró cada palabra. La demanda fue desestimada. Valeria, en lugar de los 2 millones de euros, recibió una orden de alejamiento de la cadena de restaurantes y una factura de costas judiciales. Pero el giro definitivo llegó 3 semanas después. Gonzalo Rivas publicó su artículo, no sobre el escándalo, sino sobre Clara, sobre un hombre que, para cumplir la última voluntad de su esposa, soportó miradas de desprecio y juicios públicos, sobre 2 niñas de 8 años que llevaban un diario donde puntuaban a adultos por su capacidad de mirar a los ojos. El artículo se llamaba El laboratorio del sótano y alcanzó 10 millones de lecturas en 5 días. Las acciones de Grupo Ferrer no solo se recuperaron, sino que subieron 7 puntos. Alejandro Ferrer jamás volvió a organizar una cita encubierta. La notoriedad de aquella noche le enseñó que la transparencia a veces es más filosa que el anonimato y que sus hijas no necesitaban un filtro, necesitaban un altavoz. Lo que nadie supo hasta meses después es que Clara, en una de las cintas no proyectadas aquella noche, dijo una frase que quedó grabada en la memoria de las gemelas, una frase que ahora podemos revelar y que cambia todo lo que creíamos saber sobre esta historia. Aquella frase, que Clara grabó con la voz ya quebrada pero la mirada intacta, decía así: no busques a alguien que soporte tu fortuna, busca a alguien que cuando te quiten todo vuelva a construir contigo desde cero, porque el dinero va y viene, pero la lealtad, cuando es real, se queda cuando no queda nada. Esas palabras, pronunciadas desde una cama de hospital, eran la verdadera herencia que Alejandro Ferrer nunca había compartido en una entrevista. No eran un método para filtrar personas, eran un faro para no perderse. La historia de aquella cena no es un relato sobre un millonario que fingió ser pobre. Es la evidencia de que las pruebas que diseñamos para protegernos a veces terminan revelándonos a nosotros mismos. Alejandro creyó que necesitaba blindar a sus hijas, pero fueron ellas, con una libreta verde y la claridad de quien no ha aprendido a fingir, quienes le mostraron que la mejor defensa no es el disfraz, sino la libertad de ser vistos tal como somos. Valeria Castillo desapareció de la vida pública. Gonzalo Rivas ganó otro premio
y las gemelas siguieron creciendo, con la certeza de que su madre no se había ido del todo. Cada noche, antes de dormir, Lucía escribe en la última página de aquella libreta el mismo mensaje: «Mamá nos vio, y nosotros la vemos a ella». La próxima vez que alguien oculte su fortuna o finja ser lo que no es, pregúntate qué está protegiendo. Quizás no sea dinero, quizás sea un recuerdo o una promesa. Si esta historia te llegó al corazón, deja tu like. Compártela con alguien que necesite recordar que la bondad no se mide en ceros. Y suscríbete a nuestro canal para más relatos donde la verdadera riqueza nunca aparece en un extracto bancario, porque a veces los gestos más pequeños son los que salvan el alma de una familia.